Buenos días, continuamos con el desarrollo del temario. Estamos en el tema 7, teorías constructivistas del aprendizaje, ¿sí? Si bien ya vimos lo que es el constructivismo, vamos a hablar un poco de manera general respecto a las teorías. Acá hay dos puntos importantes, muy importantes, que debemos de recordar. Uno, que la construcción de los conocimientos la realizan los propios estudiantes. No lo olvidemos, muy importante. Y segundo, que la teoría constructivista es sobre la cual se está basando al momento la educación peruana, ¿no? Y ello lo podemos leer en el mismo currículo nacional. Bien, respecto a las teorías, está agrupado en tres bloques. Uno, las teorías constructivistas exógenas, endógenas y dialécticas. Ahora, muchas veces los términos no lo tenemos claro y eso dificulta el aprendizaje. Pero igual lo recordamos. Exógeno, ¿a qué hace referencia? Cuando lo que sucede es externo, no es propio de nosotros, habla sobre lo externo. Endógeno, cuando lo que sucede es interno, propio de nosotros. Y dialéctico hace referencia cuando hay varias ideas, ¿no? Y sobre ello es que se trabaja. Entonces, veamos. La teoría o el bloque de teorías exógenas, ¿qué es lo que hacen? Consideran al individuo como alguien que construye estructuras mentales que representan fielmente la realidad. Es decir, nosotros como personas, nuestras estructuras mentales están construidas en base a ¿qué? A una representación fiel de la realidad, de nuestra realidad. ¿Estamos? ¿Qué más hablan las teorías exógenas? Que el conocimiento es un reflejo del mundo exterior. ¿Estamos? Continuamos. Por otra parte, nos indica que la enseñanza, la retroalimentación y las explicaciones influyen en el aprendizaje. Claro, algo muy relacionado con lo que hacemos en el día a día con los estudiantes. Y un ejemplo al respecto sería la teoría del procesamiento de información. Y para que lo recuerden también, la teoría del procesamiento de información, ¿a qué hace referencia? ¿A qué refiere? A que nosotros como personas constantemente estamos procesando toda la información que circula a nuestro alrededor. ¿Estamos? Entonces, las teorías constructivistas exógenas tienen estos puntos de vista y lo consideran de dicha manera el aprendizaje. Vamos con las teorías constructivistas pero endógenas. Entonces, a diferencia de las exógenas, considera que el individuo construye su propio conocimiento. ¿Ven? Hay una diferencia ya, ¿no? En las teorías endógenas, el individuo construye su propio conocimiento, lo transforma y reorganiza a la par las estructuras mentales que ya tiene la persona o el estudiante. Un ejemplo de ello, ¿qué vendría a ser? Piaget, la teoría de etapas del desarrollo cognitivo de Piaget. Claro, es una teoría constructivista pero endógena porque hace referencia a que la persona en su interior es que transforma y construye sus conocimientos. Y si ustedes recuerdan la teoría de Piaget hay 4 etapas, ¿no? La etapa sensorio-motor, la etapa preoperacional, la etapa de operaciones concretas, la etapa de operaciones formales. Y cada una de ellas tiene una característica distinta. En un momento vamos a recordar un poco más ello, ¿sí? A ver, las teorías dialécticas. ¿Qué nos indican las teorías constructivistas dialécticas? Bueno, finalmente es un intermedio, es un punto medio entre las teorías exógenas y endógenas, ¿no? Porque considera que el conocimiento se desarrolla a partir ¿de qué? De las relaciones entre los factores internos, es decir, los factores cognitivos, y los externos, como es la sociedad, la cultura, el ambiente. ¿Qué más nos indican las teorías dialécticas? Que el conocimiento refleja un mundo exterior, el cual está siempre influido por las creencias, el lenguaje y las relaciones con los demás, propiamente con la cultura que rodea a la persona. ¿Vieron? Entonces, para hacer un resumen rápido y continuar, las teorías exógenas, ¿qué implica? De que el estudiante
genera aprendizaje en base a ¿qué? Al mundo exterior, al mundo que lo rodea. Las teorías endógenas indican que el estudiante genera conocimiento en base a ¿qué? En base a sus propias estructuras y de manera personal, propiamente la misma persona, ¿no? Es interno. Y la teoría dialéctica ya viene a ser un intermedio entre ambos, ¿no? ¿Por qué? Porque genera conocimiento del estudiante de acuerdo a estas teorías a partir de las relaciones entre ¿qué? Entre los factores internos, es decir, sus procesos cognitivos, y los factores externos, los ambientales, sociales, culturales, etc. Continuamos. A ver, bueno, en la teoría dialéctica un ejemplo es la teoría de Vygotsky, como sabemos, ¿no? Bien, continuamos. A ver, según Piaget, para recordar, esto ya lo hemos visto en otros videos, ¿sí? Pero igual, lo recordamos para que quede más claro esto, ¿no? Entonces, según Piaget, el conocimiento se construye por interacción entre la persona y el ambiente. Claro, perfecto, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos un niño, recordemos esto, un niño jugando, ¿no? A ver, hay dos puntos súper importantes que no podemos olvidar, porque siempre vienen los exámenes, ¿ya? Entonces, uno, la interacción con el medio que provoca constantes desequilibrios, que nos obligan a modificar y reorganizar continuamente nuestras estructuras psicológicas, es decir, nuestros esquemas. Claro, acá tenemos un niño, está jugando con cubos, con recuadros, ¿no? Una serie de objetos. Él ya, en la interacción que tiene con el ambiente, con los objetos propiamente dicho, en este caso, sabe que si tiene un cuadrado, lo tira al suelo, no se va a desplazar mucho. Pero si le damos un balón y lo tira, en ese caso sí, el balón va a desplazarse mucho más. Entonces, ello hace que se genere un desequilibrio en el estudiante, en el niño, en la persona. Y consecuencia de ese desequilibrio, ¿qué es lo que hace el muchacho? Pues bien, pasa o procede a un proceso de ¿qué? De adaptación en primera instancia. Ahora ya comienza a discernir, ¿no? Este objeto no se desplaza mucho, la pelota sí. Entonces primero adapta a ello y posteriormente llega a un proceso de equilibración. Entonces, primero lo adapta, es decir, hay un proceso de asimilación que finalmente es la incorporación de la nueva información a sus estructuras, es decir, a sus esquemas. Y luego de la asimilación procede a un proceso pasa a un proceso de ¿qué? De acomodación, que finalmente es el ajuste o modificación de las estructuras internas del propio niño o persona, de sus esquemas, ¿no? Y ello que hace que se genere un nuevo aprendizaje. ¿Vieron? Ello es básicamente el resumen de la teoría de Piaget. Pero recordemos esto, que los esquemas, las estructuras fundamentales para la construcción del conocimiento están en continua modificación como consecuencia de los procesos de asimilación y acomodación. Claro que sí, y eso nos sucede a nosotros también. Bien, entonces por otra parte, las representaciones mentales que identifican los esquemas se modifican, se amplían y se coordinan con otro. Todo ello que implica un proceso constructivo. Por ello es que es una teoría constructivista, pero tiene sus características, ¿no? Bien, entonces, respecto a Vygotsky, ¿qué podemos mencionar de manera resumida respecto a Vygotsky? Bueno, en primera instancia, si para Piaget el aprendizaje y el desarrollo son procesos que se llevan a cabo de manera individual, para Vygotsky es la consecuencia de su contexto social. Y lo recordamos, los adolescentes cambian su forma de hablar, de expresarse, de caminar, adquieren nuevas habilidades o modos de actuar en función a ¿qué? Al contexto donde se están desarrollando. Y hay tres puntos también importantes que lo debemos de tener presente, no podemos olvidar. Lo primero vendría a ser, ¿no? Que el desarrollo y el aprendizaje se producen por la interacción del individuo con otras personas, es decir, una relación interpersonal. Esto lo indica Vygotsky. ¿Estamos?
Por otra parte, el desarrollo y el aprendizaje consisten en un proceso de internalización. Primero, se observan las conductas o actos, luego se reconstruyen internamente y finalmente se reproducen. Claro que sí, recordemos los adolescentes. Hasta cierta etapa de su vida visten de una manera y de un momento a otro visten de otra manera. ¿Pero por qué? Por el entorno donde ellos están en continua interacción con sus congéneres, ¿no? Con sus amigos. ¿Vieron? El corte de cabello y muchas otras actitudes, pero propio del entorno. Por ejemplo, del grupo de muchachos, la mayoría va a la universidad, nadie se quiere quedar. Los que no están postulando o yendo a estudiar a la universidad tratan de hacerlo también, pero es producto del entorno, ¿no? Es por ello que Vygotsky nos dice que primero se observan las conductas o actos, luego se reconstruyen internamente y finalmente se reproducen. Por otra parte, ¿qué nos indica Vygotsky? Que el desarrollo y el aprendizaje son interdependientes, depende uno del otro, ¿no? No hay desarrollo sin aprendizaje ni aprendizaje sin desarrollo, pero nos aclara que el aprendizaje siempre precede, es decir, siempre es primero al desarrollo. Primero se da el aprendizaje y luego el desarrollo. Finalmente, para Vygotsky, el aprendizaje debe concentrarse en lo que se denomina zona de desarrollo próximo. Es decir, ¿recuerdan los ejemplos que hemos visto al respecto de zona de desarrollo próximo? ¿No? Un estudiante, hablamos de un estudiante, conoce algo, ¿no? Vamos a decirlo así. Él puede solo sumar números de 2 cifras, pero para sumar número de 3 cifras necesita apoyo del docente. Entonces, el espacio, ¿no? O ese conocimiento que él necesita, que requiere para aprender a sumar número de 3 cifras. Ojo, lo que él sabe, número de 2 cifras, sumar. Necesita aprender a sumar número de 3 cifras. Ese espacio, esa distancia, es la zona de desarrollo próximo. Es decir, ¿cuál es? Lo que es esta zona de desarrollo próximo. ¿Qué es? Lo que es capaz de hacer sin ayuda. Y el desarrollo potencial lo que haría con la ayuda o mediación de la persona más capacitada. Esa distancia que hay entre los dos es la zona de desarrollo próximo.